Estamos de vuelta en vía pública para mirar lo que ocurre un poco más allá de nuestras fronteras, y para eso tomamos contacto con Francisco Tagle, que es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de los Andes, es doctor en estudios latinoamericanos. Cuba nos convoca, no solo a nosotros, en muchas partes del mundo, en mucha preocupación, en parte porque sabemos que algo pasa, pero no sabemos, es parte del problema, exactamente qué es lo que pasa, porque no nos permiten saberlo, entre otras cosas. Francisco. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Bueno, sabemos algunas cosas que el régimen tuvo que de alguna manera aceptar, porque no le quedaba otra, porque había evidencias. Por ejemplo, la muerte de una persona, la cantidad de detenidos que hay, entre ellos periodistas. Sino que los periodistas tengan un derecho distinto a las personas, ni que haya que resguardarlos más que las personas. Pero periodistas que se les encarcela por hacer su trabajo, por informar. Y la impunidad total de un régimen autoritario que encarcela periodistas de medios internacionales, no solamente lo hace con periodistas locales, es decir, la presión internacional parece que no importara mucho en este caso. ¿Cómo ves tú y si crees que la medida que tomó el régimen de cortar Internet o de regularlo ha enfriado la movilización que iba creciendo a partir del domingo? Bueno, realmente, como tú señalas, Matías, siempre respecto a Cuba, como se trata de un régimen totalitario, cierto, hermético, muchas veces lo que sabemos de Cuba es un poco a cuentagotas, en primer lugar. En este sentido, es cierto, tras las protestas del domingo 11 de julio, el gobierno apagó Internet, sobre todo para apagar las redes sociales. En ese sentido, WhatsApp se había transformado en una herramienta clave para organización de estas protestas que se enmarcan en un contexto de la pandemia, de una grave crisis económica que tiene que ver con falta de alimentos y también, ¿no es cierto?, incluso con apagones de electricidad. En este sentido, el régimen de Díaz-Canel lo que hace, ¿no es cierto?, es cortar Internet para que no solamente el mundo no sepa bien lo que está pasando en Cuba, sino que también los propios cubanos no se enteren de lo que realmente está pasando y no puedan usar, por ejemplo, WhatsApp como una forma de organización para hacer una suerte de acción colectiva y protestas contra el régimen. Es interesante porque el último gran antecedente que tenemos en Cuba de una protesta importante fue el famoso maleconazo del año 1994 durante el período especial. Recordemos que cuando cae la Unión Soviética, Cuba pierde un gran aliado económico. En este sentido, comienza un período especial, como se le llama, donde se caracterizó por una suerte, ¿no es cierto?, de falta de alimentos, falta de medicinas, etcétera. Y en ese sentido, ese famoso maleconazo, donde fue una serie de protestas que ocurrieron en el malecón de La Habana, fueron rápidamente apagadas por Fidel Castro. Sin embargo, ¿qué tenemos hoy? Hoy, ¿no es cierto?, a diferencia de ese maleconazo del año 1994, hoy existen las redes sociales. Existe en Cuba, en los teléfonos móviles, donde la gente utiliza los teléfonos, ¿no es cierto?, como una manera para comunicarse y poder, ¿no es cierto?, gestionar estas protestas contra el régimen. Asimismo, yo creo también, Matías, que es importante tener en cuenta que Díaz-Canel no es Fidel Castro. Claro, no tiene la fuerza. En este sentido, claro, Díaz-Canel no pertenece, ¿no es cierto?, a los barbudos revolucionarios del año 59. De hecho, Díaz-Canel nació en el año 1960. Es decir, ni siquiera había nacido para el momento de la Revolución Cubana. En ese sentido, Díaz-Canel es visto como el típico funcionario del Partido Comunista que fue escalando posiciones, llegó a ser ministro de Educación, etcétera, y asume el poder en reemplazo de Raúl Castro. Pero sin embargo, Díaz-Canel no es Fidel. Para en muchos, sentido, sí, para muchos lo que está gobernando Cuba hoy día es una junta de gobierno, más que un líder indiscutible como fue en la era de los Castros, que decir, de Fidel sobre todo. Y la mejor evidencia de eso es que hay crónicas
por ejemplo, del 14 y medio, que es un diario digital de la oposición, de Giovanni Sánchez, donde se señala que Raúl Castro, que uno suponía que ya estaba alejado, que había dejado el poder, ha participado de reuniones el día domingo y lunes para justamente sofocar las manifestaciones opositoras. Por lo tanto, hay un poder que tampoco es tan firme como lo fue durante los primeros 55 años, por así decirlo, los primeros 60 años, lleva 62. Claro, en el fondo reaparece, como bien tú señalas, la figura de Raúl Castro. Raúl Castro, que se había retirado en cierta medida, vuelve a aparecer, porque recordemos que Raúl Castro no solamente pueda tener una cierta ascendencia en la ciudadanía cubana, sino que también es muy importante en el ejército cubano. Recordemos que el jefe del ejército durante muchos años. De la revolución hasta su retirada fue el jefe del ejército cubano, de las Fuerzas Armadas cubanas, por lo cual, en cierta medida, y creo que pensando en un futuro, la clave también en esto también está mucho, tiene que ver en el apoyo que ha tenido la revolución respecto a las Fuerzas Armadas. Francisco, anoche cerrábamos esta entrega señalando que había información suelta, no confirmada y de la calidad que sabemos que tienen las redes sociales, que les hace falta muchos filtros de confirmación. Pero por eso las dimos sabiendo que era eso, porque tampoco hay mucho más que confirmar, porque no hay muchos medios en el lugar, los medios locales están totalmente cooptados, los medios oficiales, que decir, son un chiste, como cualquier dictadura. Por lo tanto, las redes sociales de algo sirven, aunque no. Y se hablaba de una suerte de liberación, le llamaban algunos, de Camagüey, una zona, una región de Cuba, que habían logrado incluso que militares o policías se pasaran al bando de la ciudadanía que protestaba. Eso se ha podido confirmar, será cierto, venía de muchas fuentes distintas, pero ninguna oficial ni de prestigio como para creerle. Bueno, hasta el momento, claro, yo también he seguido en redes sociales de algunos disidentes cubanos, etcétera, ¿no es cierto? Otro día digital que tú mencionabas de Giovanni Sánchez, etcétera, donde, claro, se ha dado como a entender que podría haber cierto movimiento en las fuerzas de orden y seguridad, pero hasta el momento en realidad no ha pasado más de cierta información que corre por ahí en las redes sociales sin ningún registro. Pero, sin embargo, y volviendo a ese tema, Matías, de las redes sociales, hay que tener en cuenta también que estas protestas no solamente tienen un aspecto de crítica por la situación económica, ¿no es cierto?, y sanitaria que está viviendo Cuba. Recordemos que si bien Cuba es el único país de Latinoamérica que supuestamente desarrolló una vacuna, ¿no es cierto? Sin embargo, el manejo de la pandemia, ¿no es cierto?, ha recibido bastante crítica, sobre todo por la, ¿no es cierto?, la atención a los pacientes. En ese sentido, esta protesta hay que tomar en cuenta que también tiene un aspecto cultural, que es muy interesante, Matías, también tomar en cuenta. Yo no sé si has escuchado esa canción, Patria y Vida. Sí, ¿cierto? Claro, todo el movimiento cultural San Isidro que hay ahí. Exacto, ¿no es cierto? Este movimiento cultural que, ¿no es cierto?, son afroamericanos, pobres, que viven en un barrio de La Habana que se llama San Isidro, que es uno de los barrios también más pobres de La Habana, donde es como una suerte como de movimiento cultural que busca, ¿no es cierto?, mediante el diálogo y expresiones artísticas, tratar de democratizar Cuba. En este sentido, este movimiento San Isidro ha sido también, desde su inicio, fuertemente perseguido. En este sentido, su líder, ¿no es cierto?, Manuel Otero, estuvo encarcelado, algunos, ¿no es cierto?, han tenido problemas con las autoridades, etcétera. En este sentido, creo que también hay un aspecto interesante en estas protestas que tienen un aspecto cultural, que quizás la del maleconazo de 1994 no la tuvo. Sí, por último, Francisco, hablábamos sobre la eventual desintegración o que se vayan desacoplando al régimen militares, policías, que pudiesen pasarse al bando de los manifestantes. Bueno, y allí el régimen estaría en problemas mucho más grandes. Hay un caso que se ha sido dado a conocer esta tarde, que es la dimisión, o sea, renuncia del viceministro del Interior de Cuba, no es poco, por desacuerdos al uso
excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Entonces, me gustaría saber cómo se puede interpretar el que el viceministro del Interior diga, ¿sabe qué? Al régimen de comunista o Díaz-Canel, yo me salgo porque estimo que la represión o el uso excesivo de la fuerza no es aceptable contra los manifestantes. No sabemos qué va a pasar con él. No sé si se va a ir a Miami, si va a pasar a la oposición, si lo van a fondear como en su momento fue a Robaina o fue a Laje o lo que fuere, pero ahí hay una señal interesante a seguir. Este señor se llama Jesús Burón, que es el general Jesús Burón, Tibat. Claro, el general José Manuel Burón, ¿no es cierto? Que, claro, es cierto que él señala que las protestas del 11 de julio fueron protestas donde hubo un exceso, ¿cierto? Un exceso de fuerza. Sin embargo, esta declaración del general Burón le costó exactamente, por lo menos lo que señala, creo que eso lo dijo hace poco el diario ABC de Madrid, sí, tal cual. Ya noticias, que le costó el cargo. Bueno, en realidad, claro, hay como ciertas pistas, ¿no es cierto?, de alguna disidencia militar. Pero yo creo, Matías, que todavía es un poco temprano para decir si va a haber o no algo más allá, ¿no es cierto?, de mayores disidencias militares, de un ejército que es sumamente, ¿no es cierto?, adoctrinado, que lleva 60 años adoctrinado, por lo cual, y donde, no olvidemos, ¿no es cierto?, que el propio Díaz-Canel también perteneció al ejército, por lo cual, esta como suerte como de separación del mundo político y el ejército tampoco no es tal. En cierta medida, los dirigentes del Partido Comunista, muchos, ¿no es cierto?, como este mismo Manuel Burón, ¿no es cierto?, fue miembro del ejército, por lo cual es bastante complejo esto que pueda pasar en el ejército. Pero yo creo también, como tú bien señalas, es una de las claves sobre lo que pueda pasar en Cuba en el futuro. Y también para qué hablar, ¿no es cierto?, del rol que pueda tener Estados Unidos. Ahora, tú tocas el tema de Estados Unidos y ahí uno se pega el salto de la política doméstica cubana al enclave geopolítico que durante la Guerra Fría fue importantísimo, ¿no es cierto? Cuba, sabemos que fue pieza fundamental en la Guerra Fría como base de la Unión Soviética. No existe la Unión Soviética, pero existe Rusia. Y si uno ve los medios oficiales de Rusia, están bastante encima y dando cierto apoyo. No solamente se lo da a Nicaragua, no solamente se lo da Venezuela, Argentina, algunos otros gobiernos y regímenes, se lo da a Rusia de alguna manera. Entonces, si esto se transforma nuevamente en un tablero de ajedrez Cuba y Estados Unidos presiona por un lado, bueno, podemos ver nuevamente que se convierte en un escenario de, ya no guerra fría, pero de tensiones geopolíticas mundiales, o tú crees que ya pasó eso? Bueno, yo creo que, claro, tal vez, ¿no es cierto?, no estaremos en esa suerte donde Cuba, ¿no es cierto?, fue casi la pieza clave que pudo poner casi una tercera guerra mundial. La crisis de los misiles y todo eso. Claro, pero sin embargo es bastante curioso, por ejemplo, la crítica que hace Díaz-Canel al gobierno de Joe Biden, porque resulta que Díaz-Canel acusa en cierta medida a la administración de Biden de estar detrás, ¿no es cierto?, de estas protestas, de haber influido a través de Twitter, del hashtag, ¿no es cierto?, SOS Cuba, etcétera. Pero sin embargo, lo que olvida Díaz-Canel es que el mismo equipo de Biden fue el mismo equipo que estuvo detrás de Obama claro, para cuando se abrieron, ¿no es cierto?, o se abrió en cierta medida un poco las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Claro, recordemos que con Obama, ¿no es cierto?, se puso nuevamente una embajada. Se restablecieron las relaciones diplomáticas allí. Exacto, se estableció la relación diplomática, se sacó a Cuba del listado de países terroristas, también, ¿no es cierto?, los vuelos internacionales entre Cuba y Estados Unidos volvieron a suceder, volvieron a aparecer cruceros, etcétera. Y todo esto, con la llegada de Trump, cambió radicalmente y Cuba volvió al listado de países terroristas, se volvió puso nuevamente rígido el embargo, etcétera. Por eso es bien curioso, ¿no es cierto?, que Díaz-Canel critique tanto al gobierno de Biden, siendo que, ¿cierto?, muchos de los funcionarios de Biden fueron los mismos funcionarios de Obama. Claro, puede perder un potencial amigo, aliado, socio de futuro del régimen cubano, pero cuando está desesperado también tiene que utilizar lo que tiene a mano, que es criticar
a Estados Unidos, que ha sido siempre también el blanco de crítica desde La Habana para culparlo de buena parte de sus problemas. Claro, pero sin embargo, lo que uno ha podido enterarse por medio de la prensa es que hay un sentimiento, ¿no es cierto?, en la ciudadanía cubana, que ya el argumento del embargo ya no tiene el mismo peso que antes. Y hay un sentimiento de la ciudadanía cubana, y esto ya se trata de un problema interno, de mal manejo económico, de mal manejo de la pandemia, por lo cual el argumento clásico del embargo de Estados Unidos que asfixia la economía, que si bien existe por supuesto, Claro. y ha sido 29 veces condenado por la Asamblea General de la ONU, sin embargo ese argumento ha perdido un poco de fuerza. Bueno, Francisco, te queremos agradecer como siempre esta conversación para tratar de entender mejor y ver desde otros ángulos lo que está ocurriendo en Cuba, noticia totalmente en proceso, totalmente dinámica y que para nada ha terminado lo que partió este domingo 11. Puede haber bajado en intensidad, pero probablemente quedan acontecimientos por conocer. Francisco, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos.